Los bendigo en el nombre de Dios. Gracias por estar allí. Toda esta iglesia, esta eclesía, esta quejilá del aire en que nos encontramos cada viernes a esta hora, para comenzar juntos el día de reposo, apartado para Dios y bendecido por Dios, y que Él mismo guardó, según lo relata en los primeros capítulos del libro de Génesis. O sea, que si Dios mismo lo guardó, debe ser algo importante. Y nosotros hemos visto que el día de reposo ya se guardaba antes de recibir Moisés en el monte Sinaí las tablas de la ley, y antes de estar inscrito allí en el cuarto mandamiento, recién cuando salían de Egipto se nos muestra que ya lo guardaban al día de reposo, porque no juntaban maná en el día séptimo de la semana. Así que para nosotros es un día muy significativo, porque es el día de la semana en que apartamos para la familia, para las tres familias que cada uno de nosotros tiene. Nosotros tenemos una familia primaria, que es nuestra esposa y nuestros hijos, y entonces comenzamos con la cena familiar del día viernes, la cena familiar del día de reposo, y también lo apartamos para la familia de Dios. La Escritura dice que existe algo como la familia de Dios, que es la congregación de los santos, son los miembros del cuerpo de Cristo, y lo apartamos entonces también para lo fundamental de nuestra familia, que es nuestro Padre Celestial y nuestro hermano mayor Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, y Yahshua, nuestro Mesías. Así que vamos derechito al tema. Nosotros habíamos estudiado algo, comenzado algo, por ejemplo, con esto. A ver, habíamos visto allí en este panorama, habíamos visto la ubicación de la iglesia de Tiatira, porque estamos hablando de los pecados de la iglesia en Tiatira. Decíamos que los pecados que el Señor Jesucristo le diagnostica a la iglesia de Tiatira eran dos, uno para la iglesia y otro para Jezabel. Entonces menciona el pecado de la iglesia de Tiatira y el pecado de Jezabel. A la iglesia le dice: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y a Jezabel, le dice: a Jezabel le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Entonces vemos el mensaje a la iglesia y vemos el mensaje para Jezabel. Lo primero que habíamos hecho era ubicar geográficamente a la ciudad de Tiatira, y la habíamos ubicado al sudeste de la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo es una ciudad muy importante, marítima, con puerto, y la ciudad de Tiatira al sudeste, unos 64 kilómetros aproximadamente al sudeste de la iglesia, de la ciudad de Pérgamo. Es una ciudad que en la actualidad, estamos hablando del día de hoy, la ciudad hoy se llama Aquillar. Aquillar es una ciudad, creo que es turca, y tiene aproximadamente 35.000 habitantes. Si ahora tiene 35.000 habitantes, estamos deduciendo que en aquella época tampoco tendría una población demasiado elevada. Fue fundada en el año 290, eso lo dijimos el viernes, por Seleuco I Nicanor, para el imperio griego, y fue refundada refundada, yo no diría refundada, sino que cambió de imperio hacia el imperio romano en el año 190 a.C. O sea, fundada en el 290, refundada también porque había sido destruida. La ciudad en realidad fue fundada mucho antes, fue destruida y fue refundada en el 290 para el imperio griego y en el 190 para el imperio romano. Una ciudad pequeña, localizada en el viaje. Dijimos que no era un centro cultural,
ni religioso, pero tenía una gran actividad industrial, vamos a llamarle, o de diferentes actividades, diferentes gremios. Había panaderos, herreros, alfareros, curtidores, tejedores y otros oficios, pero la actividad principal eran las tejedurías, de lana fundamentalmente, y todo el tema de las tinturas, o sea, lo que se llamaría tintorerías, lo que se refería a tinturas. Entonces, los diferentes oficios estaban organizados en gremios. El más importante era el de los tintoreros. Conocían el secreto de la tintura de púrpura con raíz de rubia, en vez de hacerlo con crustáceos, como se hacían en otros centros productores de púrpura en esa época. Dicha tintura luego recibió el nombre de rojo de Turquía, el famoso rojo de Turquía. Los gremios absorbían la actividad de toda la vida comunal de la ciudad. Los gremios, aparte, tenían, dijimos, sus dioses tutelares, eran tutelados por sus propios dioses. Estar agremiado, evidentemente, no tiene nada de malo. De hecho, que aún las profesiones en la actualidad están agremiadas. Están los colegios de médicos, colegios de ingenieros, consejos profesionales de ciencias económicas, etc. O sea, el estar agremiado, el colegio de martilleros, el colegio de corredores públicos inmobiliarios, o sea que hay agremiación, que no tiene nada de malo eso, pero en esos tiempos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo tenían conflicto con algunas prácticas de esas agrupaciones, porque los miembros se veían obligados a participar en actividades que iban en contra de la fe cristiana. Debían asistir a banquetes que incluían comida ofrecida a los ídolos, y en esos banquetes participaban de ciertos rituales, Entonces, ahí encontramos el principio del problema, No solamente estaban agremiados, sino que asistían a banquetes, y en esos banquetes había rituales relacionados con los ídolos. No solamente se trataba de comer comida sacrificada a los ídolos, sino que también había ciertos rituales, y acuérdense que en la antigüedad todos los rituales tenían que ver con sexo, los rituales a ídolos tenían que ver con rituales sexuales. Entonces, si los creyentes recientemente convertidos al cristianismo decidían no unirse al gremio, entonces no se les permitía comercializar sus productos. Acá llegamos a un punto muy interesante para nosotros. Si los recién convertidos a la fe de nuestro Mesías, de nuestro Yahshua, nuestro Mesías, aquellos que habían aceptado que Yahshua, que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, era el Mesías enviado para reinar, decían, bueno, nosotros no nos unimos a estos ritos paganos, no nos unimos a estos gremios que adoran sus propios dioses y practican ciertos ritos, entonces no se les permitía comercializar sus productos. Es muy interesante porque allí en Tiatira había un templo erigido al dios Apolos. Es muy importante que ustedes tomen nota de esto. Ahí había un templo erigido al dios Apolo. Acuérdense porque después vamos a explicar por qué le ponemos énfasis en el templo al dios Apolo. El dios Apolo era hijo de Zeus. Y acuérdense también, es muy importante el hecho de que había un templo a Apolo que era el hijo de Zeus. También había a un templo Arterias, algunos le llaman Artemisa. La Diana era la Diana de los Efesios, pero la Diana latina, vamos a llamarla la Diana latina. Así como había un recinto donde estaba
residencial de la Sibila que se llama Zambulia. Todo este lío religioso no solamente fomentaba la idolatría, la superstición, comunes en todo el Imperio Romano, también fomentaba el ocultismo y el satanismo. La religión pagana a que estamos haciendo referencia se centraba en cultos, banquetes idolátricos, y el que no comía, repetimos, el que no comía en esos banquetes, en esos festivales idolátricos, no le permitían vender sus productos, pero además, si sí lo hacían, ellos estaban tomando el alimento, estos paganismos, estos banquetes paganos, tomaban el alimento como un regalo del dios correspondiente al gremio respectivo. El gremio tomaba el alimento como un regalo, en lugar de dar gracias a Dios por los alimentos, ustedes lo van a entender esto, daban gracias al dios del gremio por el alimento. O sea que el alimento que compartían era proveniente del dios, una bendición del dios pagano que correspondía al gremio. Tal vez usted puede estar pensando que esta amenaza no es válida para el día de hoy, no es aplicable al día de hoy. Pero si usted lo analiza con detenimiento, va a ver que en la actualidad está más vigente que en cualquier otra época. Yo les diría que en la actualidad está más vigente esta amenaza que en la época del primer siglo. Porque hoy en día se emplean dos palabras, dijimos el viernes pasado, que era pertenecer y ser aceptados. Pertenecer y ser aceptados. Hoy, con tal de pertenecer y ser aceptados, se hace cualquier cosa. Se admite cualquier cosa. Entonces, muchos cristianos participan de actividades que comprometen sus principios y sus creencias por quedar bien con los hombres, terminan ofendiendo a Dios. Quedan bien con los hombres, pero ofenden a Dios. Si uno toma este camino de complacer al hombre, es un camino sinuoso y resbaladizo. Y sin darnos cuenta podemos caer en el pecado, así como le pasó a los creyentes de la iglesia de Tiatira. Esto es una de las advertencias que le da el Señor Jesucristo resucitado y ascendido a las iglesias de esta época. Y habíamos dicho también que de Tiatira provenía una mujer que se llamaba Lidia. Lidia, que estaba en Filipos a la hora de la oración, un Shabbat, un día de reposo, a la hora de la oración, orando con un grupo allí a la orilla del río en Filipos, cuando el apóstol Pablo va a predicar el evangelio allí. Y Lidia era justamente vendedora de esta púrpura, vendedora de púrpura, una mujer comerciante, y recibió el mensaje del evangelio que Pablo llevaba y recibió a Yeshua el Mesías como su propio Mesías, como su propio ungido del Dios Altísimo. Ahora, se bautizó, recibió el mensaje, se bautizó y hospedó al apóstol Pablo y a todo su equipo apostólico en su casa. Ahora, en contraste con esa mujer que recibió el mensaje proveniente, era originaria de Tiatira y vivía en Filipos. En contraste con esta mujer, encontramos otra mujer allí en Tiatira que la menciona Jesucristo mismo, que se llama Jezabel. Jezabel, que en lugar de aceptar el mensaje profético del apóstol Pablo como portavoz de Dios, Jezabel odiaba a los portavoces de Dios, odiaba a los profetas. Y esta mujer, Lidia, se bautiza y hace una nueva vida en santidad. En cambio, Jezabel promovía que se practicara el pecado de idolatría. Ahora, a la iglesia de Tiatira, el mismo Jesucristo le dice: conozco tus obras, he tomado nota de todas tus obras. La lista de las obras de las que tomó nota Jesucristo era amplia y explícita. Jesucristo le reconoció el amor, la fe, el servicio y la perseverancia de la vida congregacional en circunstancias muy difíciles. También los elogió por el aumento del compromiso, de la honradez, pero en el versículo 20
llegamos a lo que nosotros estamos hablando acá. Cambia inesperadamente esta celebración por las buenas obras de los hermanos de la iglesia de Tiatira con palabras de severa advertencia. Es muy interesante que para los israelitas Jezabel era la palabra clave para recordar los eventos relacionados con ella, allí en el Antiguo Testamento, y los eventos relacionados con su marido, Acab. Acab fue el rey más malo que tuvo Israel. Fue el rey Acab. Después de la división del reino entre el norte, o sea, Israel, y el sur, es decir, Judá, se nos dice allí en Primera Reyes, capítulo 16, versículo 30, que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes que él. Fue el peor rey que tuvo Israel. El más malvado de todos los reyes. Por conveniencia política, miren de lo que estamos hablando, por conveniencia política, y ¿qué hizo? Se casó con una hija. Conveniencia política y desobediencia, había las dos cosas en su corazón. Por conveniencia política y no respetar la Torá de Dios, no respetar la instrucción de Dios, se casó con una hija del rey de Sidón, justamente que es Jezabel, que en hebreo quiere decir algo como él destrozará, el nombre de Jezabel, y realmente lo que hizo fue un destrozo hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Acab cuando se casó con Jezabel? Evidentemente era un hombre débil de carácter, si bien era un hombre malvado, era débil de carácter con la influencia de su mujer. Entonces sucumbió a las estratégicas manipulaciones de Jezabel, que era pagana. Entonces, aunque aparece haciendo unas cuantas cosas malas Jezabel, se entiende que lo peor que hizo fue llevar a los israelitas a la adoración de Baal y de Astarot, a la plena idolatría, a la adoración de Baal y de Astarot o Astarte. Y realmente su intención, según los analistas, es que quería construir un templo de Baal y de Astarte allí, y no sé si no lo construyó. Eso es para que ustedes lo investiguen. Durante el reino de Acab y bajo la manipulación de Jezabel, fueron muertos la mayoría de los profetas, de los portavoces de Dios. Elías y 100 más, que un hombre los había escondido en 2 cuevas, pero Elías fue el único que con coraje la enfrentó. Se opuso a Acab y a Jezabel públicamente, aún sabiendo que su vida estaba en peligro. Sin embargo, Dios protegió a Elías y protegió 7.000 personas del pueblo que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían besado. Pero Dios juzgó a Acab y a Jezabel con muertes que son una locura, muertes violentas, muertes muy deshonrosas en ambos casos. Hay algo que quiero que tomen nota, y me quiero apurar un poco, porque quisiera avanzar un poco con este tema, aunque no termine hoy. Parte de la leyenda en relación con Tiatira, hablan de un templo dedicado a una deidad llamada Zambate, donde una profetisa daba sus oráculos en ese templo. Algunos analistas del Nuevo Testamento han pensado que las palabras esta de que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, se refiere a esa mujer que en ese templo pagano decía que era profetisa y enseñaba cosas tratando de seducir a los cristianos. Eso lo dice la leyenda, la tradición, no es la historia. Todo lo demás que les mencioné es historia, esto es leyenda. Ahora, esto nos está indicando que no es posible saber a qué o a quién se refiere exactamente este pasaje de Apocalipsis. ¿Cuál fue la identidad de Jezabel? Que practicaba, se llamaba profetisa
y era tolerada por parte de la congregación de Tiatira. Pero se la acusaba de seducir a la gente. ¿De qué se la acusaba a este espíritu? De seducir a los hijos de Dios, de seducir a la gente con sus enseñanzas, que acá se menciona, hacia la inmoralidad sexual y hacia consumir alimentos prohibidos. Esto cuadra perfectamente con todo lo que venimos hablando antes, en relación con las otras cartas, con lo que se refiere a Acab, con lo que se refiere a el que le habló la viuda Ada, a Balaam, que le enseñaba a pecar, justamente pecados de inmoralidad y pecados de idolatría a los hijos de Israel, a Balaam y a los nicolaitas. Entonces, fíjense que esta doctrina, esta mujer, Jezabel, este espíritu manipulador, encaja con lo que venimos estudiando. Se ve que Jesucristo le pone mucho énfasis a estas cosas. Tal es así que en el concilio del año 50, en Jerusalén, que está en Hechos capítulo 15, se le pone mucho énfasis a estas cosas. Ustedes mírenlo, que se le prohíbe a los no israelitas que reciben a Yahshua como su Cristo, como su Mesías. Y otra cosa que es muy interesante es que se menciona que le he dado tiempo a que se arrepienta, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces dice, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Entonces siempre el Evangelio es una excelente noticia, es buena noticia porque da la oportunidad de la teyubá, da la oportunidad del arrepentimiento. En Jesús y por Jesús, que es el camino de retorno al Padre, el camino, la verdad y la vida, siempre, no importa cuán grave sea el pecado que alguien haya cometido o que esté cometiendo, siempre está vigente la oportunidad de la teyubá, siempre está vigente la oportunidad del arrepentimiento y el retorno al Padre. Y aún con esta mujer Jezabel, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Entonces, ¿qué es esta inmoralidad sexual? Siempre, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la inmoralidad sexual relacionada con la idolatría. Esto es muy importante para la iglesia hoy día. Hoy en día la iglesia ha caído en diversos tipos de idolatría. Diversos tipos de idolatrías. Han surgido, y yo tengo algo de memoria, idolatría hacia la primera ola de hace unos 30 años atrás, cuando aparecieron los profetas de la prosperidad, que eran idolatrados, y se creó un nuevo ídolo, la prosperidad como ídolo. Eso estudianlo ustedes detenidamente y se van a dar cuenta que un ídolo que se creó en esa época y que todavía está vigente es la prosperidad como ídolo. Después vinieron los profetas en general y la gente hacía filas, grandes filas, inclusive pastores amigos míos, inclusive cuando pastoreábamos en Estados Unidos, hemos ido a algunas reuniones donde veíamos las filas que se hacían para que el profeta de turno, el ídolo de turno, le adivinara la suerte a los hermanos, a los cristianos. Estamos hablando todos pecados de adentro de la iglesia, no estamos hablando de un ataque externo a la iglesia, estamos hablando de pecados de adentro de la iglesia. Y en los últimos probablemente 15, 18 años apareció toda esta ola del gobierno de la iglesia, las leyes del gobierno, el gobierno de la iglesia, qué sé yo, a través de los llamados apóstoles que se atribuyen a sí mismos el papado dentro de la iglesia evangélica y que se atribuyen a sí mismos el gobierno de la iglesia. Todo eso es idolatría. Todo eso es idolatría. Es como el caso de Oseas. ¿Se acuerdan Oseas en el capítulo 1, versículo 2? Que Dios le manda, tómate una mujer fornicaria, le dice Dios a Oseas. Tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Le manda a tomar una mujer fornicaria,
o sea, una mujer promiscua sexualmente, pero lo que quiere representar como figura de esa promiscuidad sexual, de esa inmoralidad sexual, es la verdadera idolatría, según Dios, que es la idolatría, la verdadera fornicación, el verdadero adulterio, que es la idolatría. Entonces, la mujer adúltera, la mujer, más que adúltera, la mujer prostituta de Oseas, simbolizaba las prácticas del culto a los ídolos por parte de los israelitas de esa época. Igual que a Jezabel en este pasaje del libro de Apocalipsis, con la tentación de Israel a pecar o de la iglesia a pecar en este tiempo, también se le da tiempo para arrepentirse. En la mujer prostituta de Oseas y a Jezabel acá. Es muy interesante el paralelismo porque significa lo mismo. Igual que con Jezabel, la mujer a quien nos referimos, prostituta de Oseas, encontrará una muerte violenta si no se arrepiente. Entonces, llegamos al versículo 23 de Apocalipsis capítulo 2, y el versículo 23 parece eclipsar todas las obras destacadas por Jesucristo al principio de esta carta. Le hace una lista de obras buenas, pero el versículo 23 parece que eclipsa todas esas obras buenas por una obra tan mala que eclipsa a todas las anteriores, al menos en quienes toleraban a esa mujer Jezabel. No en toda la congregación de Tiatira, no en toda la iglesia, pero sí en aquellos que toleraban a esa mujer Jezabel. Está pasando lo mismo hoy. Está pasando lo mismo hoy. Realmente han creado, le voy a leer el texto y después voy a explayarme. Y a sus hijos heriré de muerte, dice. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada cual según sus obras. Entonces, en el versículo 23 parece que esta obra tan mala, de tolerar a Jezabel, eclipsa todas las buenas obras del principio, pero es muy interesante notar que no en todos los miembros de la iglesia de Tiatira, por eso el que venciere parece referirse a individuos y no a la iglesia en conjunto, porque había una parte de la iglesia que toleraba a esta mujer Jezabel, pero no todos ellos. Es muy importante esto y la referencia que hace a los hijos, que me voy a detener un poquito en la referencia que hace a los hijos. Primero voy a hablar un poquito de estos que toleran a esta mujer Jezabel. Miren, ustedes saben cuál es mi profesión, que soy un profesional de las ciencias económicas y que conozco muy bien, he asesorado muchas empresas y he gerenciado algunas empresas en mis años jóvenes. Conozco muy bien cómo son las estrategias de venta, cómo se arma una estrategia de marketing, cómo se capacita a los vendedores y cómo se arma el producto y cómo se vende el producto para que se haga necesario para la gente comprarlo. Hay una cuestión de ahí, una palabra clave en la estrategia que se llama necesidad. Se crea la necesidad y después se le vende el producto. Esto es lo que está sucediendo hoy. Han aparecido hombres que son lobos rapaces que han encontrado un producto. Y un producto que está alineado con la necesidad del mercado. ¿El mercado cuál es? El mercado es la iglesia, la gente que asiste a las iglesias, la gente que asiste a las iglesias y que todavía padece de insatisfacción. Y acuérdense, la insatisfacción se suple con satisfacer la necesidad. La insatisfacción crea una necesidad y el producto viene a satisfacer la necesidad. Entonces, en las iglesias encontramos multitudes de personas, muchísimas personas que todavía padecen de insatisfacción. No se dan cuenta que esa insatisfacción se satisface con una sola cosa. Esa insatisfacción que produce necesidad, esa necesidad se satisface con una sola cosa, que es un alimento, comida, alimento sólido, palabra de Dios, Torá de Dios, palabra de Dios, instrucción de Dios para que la vida de las personas den el blanco. Pero esa insatisfacción no es suplida por el alimento. Esa insatisfacción que da origen a la necesidad no es suplida
con el alimento que la podría satisfacer a esa necesidad. Entonces, con tanta gente insatisfecha, muchas personas han encontrado un nuevo producto que les resulta muy lucrativo, que es autodenominarse profetas y salir vendiendo diversas doctrinas, torciendo textos bíblicos, torciendo inclusive doctrinas bíblicas, como la doctrina de la paternidad espiritual, la tuercen y la llevan a respaldar un apostolado que en realidad apóstol es enviado a plantar iglesias donde no las hay. Un apóstol verdadero es aquel que es un misionero que va a plantar iglesias donde no hay iglesias, no aquel que va a afiliar iglesias para sacarle el dinero. Entonces, acá tenemos un tema muy interesante. Han encontrado un producto interesante y haciendo uso de su dialéctica, de su gracia, de su uso de la palabra, de su haber entendido las profundidades de las emociones humanas que están en el alma, no en el espíritu. Por eso el espíritu no tiene nada que ver con las emociones. Entonces han logrado, porque si tuvieran con el espíritu algo que ver con las emociones, los protegería para que no sean manipulados. Pero como las emociones están en el alma, estos han encontrado la psicología necesaria como para manipular las emociones de las personas, convencerlos de que ellos, personas insatisfechas que tienen una necesidad, y ellos los convencen de que tienen el producto para satisfacer esas necesidades, y cuando los convencen de que tienen ese producto, les venden ese producto, se hacen una vida de millonarios a costa del dinero de la gente pobre y humilde, y les venden el producto y la gente compra el producto sabiendo que lo único que satisface la necesidad de alimento es la palabra de Dios. Entonces ahí tienen la nueva idolatría, la idolatría de esta época. Y andan por el mundo y viajan en aviones de primera clase. Y he escuchado que en algunos casos las iglesias le pagan el avión en clase turista, pero ellos se pagan la diferencia porque no toleran viajar en clase turista en el avión y se pagan el pase a primera clase. Miren hasta dónde han llegado esos ídolos. ¿Y saben qué? La gente pobre de mi país, de tu país, querido pastor, querido líder, de tu país, querido siervo de Dios, la gente que pone el dinero en las iglesias, que muchas veces los saca del pan de sus hijos, les paga los vicios y las vacaciones y los viajes a estos ídolos modernos llamados apóstoles, que andan vendiendo un producto que han inventado, muy buen producto, muy buen ídolo, muy interesante, pero acuérdense, si no hay mercado, no hay producto para vender. Podés tener el producto, no se lo vas a vender a nadie si no tenés un mercado. Y estos han estudiado el mercado, y el mercado es la insatisfacción de tanta gente que asiste a las iglesias, que les crea una necesidad, que es una necesidad que se satisface únicamente por la Torá de Dios, por la instrucción de Dios, el alimento sólido de la palabra de Dios, y estos usan que los pastores no los llevan a donde los tienen que llevar, a los pastos, a los delicados pastos para pastorear a la gente, y entonces se aprovechan de eso, y como en el reparto de dinero, parte se llevan eso y parte le dejan al pastor también cuando se hace el mangueo, entonces han creado este ídolo que les está dando muy buen resultado, pero están entrando en la maldición de mi Jesucristo resucitado y ascendido, y pronto caerán en cama. Y lo peor de todo es que están arrastrando la maldición a sus propios hijos. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada cual según sus obras. O sea que Jesucristo no solamente amenaza con juzgar a la figura de Jezabel, sino a todos aquellos que la siguen. Igual que en otros casos anteriores, hay un culto acá. Sustituir el culto al Dios de Israel, al único Dios vivo y verdadero, por la adoración de un culto greco-romano, un Dios greco-romano. Acuérdense entonces que nosotros hemos sido llamados, hemos sido redimidos en Cristo para adorar al Dios de Israel. Hemos sido redimidos en Yahshua
el Mesías para adorar al Dios de Israel, no para adorar a un Dios greco-romano. Ese es el espíritu de Jezabel. Cambiar a nuestro Mesías por un Mesías greco-romano con ojos celestes, tez blanca y mirada dulce, y cambiar al Dios de Israel por un Dios greco-romano. Estamos cambiando a Yahshua por Apolo, por eso le dije tomen nota de Apolo, y estamos cambiando al Dios de Israel por Zeus. Y entonces toda una teología armada paralela, que parece bíblica pero no es bíblica. Parece bíblica pero no es bíblica. Presta atención a estos apóstoles ambulantes afiliando iglesias que ya plantó otro, a ver qué enseñan. Enseñan a un Dios que no es el Dios de Israel, enseñan a un Dios greco-romano y enseñan a un Jesucristo que no es el Yahshua, el Mesías de Israel, sino que es Apolo, con una figura apolínea, es Apolo, el Dios griego, que nos lleva a Zeus, los lleva a Zeus en lugar de llevarlos a Yahweh, el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel. Ahora, dice acá, cada cual recibirá lo que se merece. Quiere decir que no solamente los que toleraron a Jezabel, sino los otros también van a recibir lo que se merecen. A ver, cada uno va a recibir lo que se merece. El que obra mal va a recibir el justo juicio, el justo castigo. Y el que obra bien va a retener sus obras hasta el fin y va a recibir el galardón por parte de Jesucristo resucitado y ascendido. Por eso lo dice, pero versículos 24 y 25. A vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré vuestra carga, pero lo que teníais, retenedlo hasta que yo venga. Entonces hay juicios separados adentro de la misma iglesia. Esto es muy interesante porque vamos a ver el próximo viernes, que Jezabel no era alguien que estaba afuera de la iglesia tratando de hacer caer a los creyentes. Esperen que le voy a poner, si puedo, una diapositiva en este sentido. A ver. Miren. Jezabel, el gran problema. Jezabel, el gran problema de este tiempo. Jezabel no era alguien que estaba fuera de la iglesia tratando de hacer caer a los creyentes, sino que era alguien con autoridad dentro de la iglesia. Es lo que les acabo de decir. Se les asigna autoridad. ¿Vieron? Porque cambiaron Efesios 4:11, en lugar de ser un desarrollo cronológico de la plantación de una iglesia, lo convirtieron en una pirámide, una estructura piramidal, donde pusieron en el vértice superior al Papa, a los apóstoles. Entonces, miren, ellos se asignan autoridad. Pero acuérdense que el único origen de la autoridad es Dios. Y todo el que ejerce autoridad si Dios se la delega. Se lo dijo Jesús a Pilatos. La autoridad es originaria de Dios y nadie puede ejercer autoridad si no le es delegada por parte de Dios. Entonces debemos entender que Jezabel no era alguien que estaba fuera de la iglesia tratando de hacer caer a los creyentes, sino que era alguien con autoridad dentro de la iglesia, y sin embargo con sus doctrinas y falsas profecías enseñaba a los creyentes a que no se sintieran condenados por pecar, pues Dios ya los había perdonado. Leo esta pantalla de vuelta y con esto termino, y ya saben de dónde voy a arrancar el viernes que viene. Ya saben, o sea, que inviten amigos, otros pastores y otros líderes y otros hermanos de las diferentes iglesias para que el viernes a las 19 horas nos acompañen, porque ya saben de qué voy a continuar hablando. Y creo que es tiempo de que
la trompeta dé sonido cierto, porque si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es tiempo de que cada uno de nosotros, como trompeta de Dios, comencemos a dar el sonido de la palabra de Dios, el sonido cierto, para que el que la oyere se aperciba y no pierda su vida, porque el portavoz de Dios, el atalaya, dio un sonido incierto. Así que leo esta pantalla y los saludo y después vamos a los saludos generales. Debemos entender entonces, dice esta pantalla, que usted la tiene allí en su televisor o en su computadora o en su teléfono. Debemos entender que Jezabel no era alguien que estaba afuera de la iglesia, tratando de hacer caer a los creyentes, sino que era alguien con autoridad dentro de la iglesia, alguien con autoridad dentro de la iglesia. Sin embargo, con sus doctrinas y falsas profecías, enseñaba a los creyentes a que no se sintieran condenados por pecar, pues Dios ya los había perdonado. Desde aquí vamos a arrancar. Yo sé que esto es un tema interesante. A la mayoría de ustedes les va a interesar y inviten a otros para que el viernes que viene estemos todos juntos analizando a partir de acá. Que no se sintieran condenados por pecar, pues Dios ya los había perdonado. Algunos dicen que Jesucristo cargó en la cruz los pecados pasados, presentes y futuros, entonces es una licencia para continuar pecando. Va a ser interesante el viernes que viene. Inviten a otros. No falten el viernes que viene a las 19 horas que seguiremos con este tema. Dios los bendiga. Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo ilumine sus mentes y sus corazones para que entiendan profundas profundidades de la palabra de Dios, las profundidades de la palabra de Dios. Amén.